Ciudad de Buenos Aires, 25 de abril de 1952. Mi estimada señorita Rosario, espero que al recibo de esta misiva se encuentren usted y su familia en perfecto estado de salud y que no considere esta como un atrevimiento o falta de educación de mi parte. Mi decisión de escribirle fue debido a no poder apartarla de mi mente desde el día en que la conocí en la casa de su prima Milagros. Pidiendo permiso a su familia para dirigirme a usted, me encuentro escribiéndole estas líneas con el propósito que acepte una cita conmigo en el salón de té El Molino, acompañada por su madre, si así usted lo dispusiera, para el día 1 de mayo próximo a las 17 horas. En espera de una respuesta afirmativa, me despido de usted con un hasta pronto. Afectuosamente, Fernando G. Cuando ella encontró esa carta, no lo podía creer. Era como un milagro, porque en realidad había más de una coincidencia, porque ese día era 25 de abril, claro, 60 años después de haber sido escrita esa carta. Y otra coincidencia, estaba dirigida a una señorita Rosario, y ella se llamaba Rosario. Así que inmediatamente se acercó al dueño de la casa de antigüedades y la compró. Ni discutió el precio. No vaya a ser cosa que el dueño se arrepienta y no se la quiera vender. Rosario había quedado huérfano desde muy pequeña, criada en un orfanato, sin nadie que le contara historias o anécdotas de su pasado, de su familia. Y ella decía que una persona que no tenía historia, que no tenía pasado, no estaba completa. Entonces decidió armarse una historia. Iba a las casas de antigüedades, revisaba las cajas, los cajones, y siempre buscaba libros, cartas, postales, diarios íntimos, cualquier cosa que tuviera un nombre, una firma, una dedicatoria. Y así, de esa manera, ella se sentía como parte de algo. En el colectivo volvió a abrir la carta. Era una letra clara, muy masculina. Es más, hasta podía llegar a sentir que tenía como un olor a tabaco fino para pipa. Raro, ¿no? Porque 60 años guardaba y aún se le sentía ese perfume. Llegó a su casa, buscó la carpeta de recuerdos, puso la carta en un folio en la primera parte. Después se dedicó a revisar algunos papeles, viajó mágicamente a través de postales, de lugares que jamás había ido. Decidió tomarse un baño. Se preparó la bañera con sales, mucha tibia, un té de menta. Se metió en el agua y se dejó llevar por un solo de violonchelo que salía de su equipo de música. Y allí, medio adormecida, como en sueños, iba y venía la imagen de un hombre sentado delante de un escritorio, fumando en pipa y escribiendo una carta con una pluma fuente. Iba y venía esa imagen. Al día siguiente el trabajo se le hizo eterno, parecía que nunca terminaba. Ella quería llegar a su casa y volver a leer esa carta que le podía dar todo lo que ella estaba buscando. A la noche volvió a soñar con ese hombre escribiendo esa carta. Y después, a la noche siguiente. Pasada la cuarta noche, después de ese sueño, al salir del trabajo se dirigió inmediatamente a la casa de antigüedades. Ella tenía que saber algo más. Porque en realidad lo único que tenía era una invitación. No sabía si Rosario había aceptado, si le había contestado las cartas, si se habían encontrado, si se habían casado. No tenía nada.
Cuando llegó, el anticuario le dijo que lamentablemente esa carta la había encontrado en un pequeño secretario, que había sido vendido a un señor que pagó al contado y se lo llevó él mismo, así que no tenía ni nombre ni dirección de quién era. Para Rosario se le habían venido las ilusiones a Cristo. Se fue caminando y sin darse cuenta se encontró en la esquina de Callao y Rivadavia, enfrente de la confitería del Molino. Ahora está toda tapiada con maderas y chapas. Ella alcanzó a espiar por una rendija y vio qué majestuoso que era su interior. Cuando estaba ahí, sintió en el aire olor a tabaco de boca. Se dio vuelta y se encontró con un anciano que la estaba mirando. Ella le sonrió. El anciano se sacó la pipa de la boca y le respondió la sonrisa a modo de saludo. Rosario se fue, pero sentía en su espalda la mirada penetrante de ese anciano. El 1 de mayo no se trabaja, así que Rosario se levantó un poquito más tarde, pero igual se preparó, se bañó, se puso la mejor ropa que tenía. Fue a almorzar sola a un restaurante cerca de su casa. Y antes de las 5 estaba parada en la esquina de la confitería Molino. No sabía para qué. No tenía ni idea qué es lo que estaba haciendo ahí, qué esperar, no sabía. Pero ahí estaba. Como a las 5:20, ni siquiera el viejo había aparecido. Decidió marcharse. Y cuando se estaba por ir, escuchó una voz que le dice: Rosario, ¿qué haces acá? Ella se dio vuelta y se encontró con Garmendi, un compañero del trabajo. Estoy aquí paseando, y vos también. Vamos a tomar un café. Ella aceptó. Fueron ahí enfrente. Tomaron el café, charlaron lo que nunca. Porque en realidad, más que un buen día y un buenas tardes en la oficina, nunca se habían dicho. Así que hablaron de libros, de películas, de familia, de compañeros del trabajo, hablaron de todo. Y ella, mientras estaba ahí, sentía ese olor a tabaco y buscaba al anciano, porque decía: debe estar acá también. Pero claro, disimuladamente, muchos no podían mirar. Cuando llegó la hora de irse, él se acercó para ayudarla a poner el tapado. Ella sintió el olor. Y mirando de reojo, vio que del bolsillo interno del saco de él asomaba una pipa. Se da vuelta y le dice: Fernando, ¿qué hacías en la parada en la esquina de la confitería El Molino? Y él sacando de su bolsillo una carta amarillenta y una vieja rosa seca, le dijo: yo vine a una antigua cita de amor.